Cristo viene. 10 señales. Mateo. Capítulo 24. Versículo 44. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Se acerca la parusía, la segunda venida del Señor, anunciada en la Biblia. La Santísima Virgen anuncia insistentemente que se acerca la segunda venida de su Hijo Jesús. Los mensajes al Padre Gobi indican acciones muy concretas, para antes y después de la segunda venida. Las señales. La generación de la higuera. Fin de los tiempos en el año 2028. Trilogía de lunas de sangre 2021-2022. Guerra inminente. La Iglesia alemana coquetea con el cisma. Se cumplen 100 años negando la consagración a Rusia pedida por la Santísima Virgen en Fátima. Castigo en el año 2029. Garabandal, profecía de los papas. Fin de los tiempos tras la muerte de Benedicto XVI. Visión del Papa León XIII. En 1984 terminaron los 100 años de poder del maligno. Inminente colapso económico global. Reseteo. Conflictos bélicos regionales. Guerra de Gog y Magog según la Biblia. Extraterrestre o ángeles caídos. Anuncio inminente. La marca de la bestia. 6 de junio de 2022. Primera señal. La generación de la higuera. Mateo capítulo 24. Versículos 32 y 33. Y de la higuera aprende la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que él está cerca, a las puertas. ¿A quién se refiere el Mesías cuando habla de la higuera? A su pueblo Israel que estaba seco, desierto, estéril, sin frutos. ¿Cuándo floreció la higuera? En el año 1948, según el calendario gregoriano, cuando Israel volvió a ser nación. ¿Qué más dice Jesús? Mateo capítulo 24. Versículo 34. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿A qué generación hace referencia? A los que nacieron el año que la higuera Israel fue declarada nación y empezó a florecer. O sea, los que nacieron a partir del año 1948. ¿Cuánto dura una generación? Salmos. Capítulo 90. Versículo 10. Los días de nuestra vida llegan a 70 años, y en caso de mayor vigor, a 80 años. Entonces Jesús nos revela que, si es que la higuera a la que se refiere Jesús es Israel, entonces es la última generación. Tenemos que sumarle al año 1948 los 80 años de la generación más robusta. Y nos da el año 2028 como límite para la venida del Hijo del Hombre. Segunda señal. Trilogía de lunas de sangre 2021-2022. Las lunas de sangre se relacionan con profecías bíblicas. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2. Versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas. Y la luna en sangre. Antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Apocalipsis. Capítulo 6. Versículo 12. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre. Un eclipse lunar total ocurrió el 26 de mayo del 2021, siendo el primero de los 2 eclipses lunares de 2021 y siendo el único eclipse total de luna de 2021. Este eclipse fue diferente porque se produjo durante una superluna, cuando la luna pasa tan solo 360.000 kilómetros de la Tierra. El 10 de junio hubo un especial eclipse solar de anillo de fuego. Las siguientes lunas de sangre serán: el 19 de noviembre de 2021 siendo eclipse parcial. Y el 16 de mayo de 2022 siendo eclipse total. Tercera señal. Cisma de la Iglesia. En mayo pasado, más de 100 parroquias católicas en Alemania realizaron bendiciones a parejas del mismo sexo. Días después, estas bendiciones fueron seguidas por la comunión, por parte de cristianos protestantes, durante el Congreso Ecuménico. 3 católicos de la diócesis de Essen enviaron un dubium a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Vaticano, para solicitar una respuesta formal a la pregunta de si la Iglesia en Alemania se encuentra en cisma. Un dubium, de la palabra latina que significa duda, es una pregunta dirigida a la Congregación Doctrinal del Vaticano que puede responderse con un sí o un no. Roma perderá la fe, y se convertirá en la sede del Anticristo, dijo la Santísima Virgen en la Salet. Cuarta señal. Fátima, casi 100 años negando el pedido de la Santísima Virgen. La consagración de Rusia, al Inmaculado Corazón de María,
por un acto específico del Papa y los obispos católicos, fue ordenada por las apariciones marianas de Fátima en 1917 y posteriormente en junio de 1929. La Santísima Virgen fue silenciada. Cristo castiga a los que no cumplen con los pedidos de su madre, la Santísima Virgen. Así lo hizo con la familia real francesa. En 1689, Jesús encargó a Santa Margarita que pidiera al rey Luis XIV la consagración de Francia a su corazón. El rey hizo caso omiso y a los 100 años se inició la sangrienta Revolución Francesa que terminó con la ejecución de Luis XVI en 1793. El pedido de la Santísima Virgen en Fátima fue ignorado por la Iglesia y en el año 2029 se cumplen 100 años de este rechazo. Quinta señal. Garabandal, profecía de los papas. El 3 de junio de 1963 acababa de llegar a Garabandal la noticia del fallecimiento del Papa Juan XXIII. Conchita junto con su madre salieron en dirección a la iglesia para rezar por el eterno descanso del pontífice. De camino, Conchita escucha en su interior la inconfundible voz de nuestra madre que le dijo: después de este Papa, ya solo quedan 3, y después el fin de los tiempos. Al poco tiempo, la Virgen especificó que, aunque dijo que quedan solo 3 papas, habría otro más, pero que este gobernaría la iglesia por muy poco tiempo y por eso ella no lo contaba en esa lista. Juan Pablo I fue papa desde el 26 de agosto hasta su muerte ocurrida el 28 de septiembre de 1978. Con sus 33 días de pontificado, el Papa Luciani respondió exactamente a esta excepcional predicción en el año 1963. Los 3 papas del anuncio serían, por lo tanto, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Francisco no es considerado papa por la Santísima Virgen. Así que la extraña renuncia de Benedicto XVI postergó la llegada del fin de los tiempos que se hubiese iniciado en el 2013 con su asesinato. Sexta señal. Visión del Papa León XIII. El 13 de octubre de 1884, el Papa León XIII experimentó una visión horrible. Después de celebrar la Eucaristía, estaba consultando sobre ciertos temas con sus cardenales en la capilla privada del Vaticano cuando de pronto se detuvo al pie del altar y quedó sumido en una realidad que solo él veía. Lo siguieron y le preguntaron: ¿qué le sucede, su santidad? ¿Se siente mal? Él respondió: oh, qué imágenes tan terribles se me han permitido ver y escuchar. Vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar todo el mundo al infierno si se le daba suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo. También León XIII pudo comprender que si el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo permitido, sufriría una derrota humillante. Vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. Los 100 años, otorgados por Dios a Satanás, terminaron en 1984. Séptima señal. Colapso económico global para un reseteo. Por el COVID-19, hay más de 100 millones de trabajadores pobres en el mundo y el Producto Interno Bruto cayó entre el 6 y 10%. La Reserva Federal de los Estados Unidos casi duplicó su oferta monetaria. La tasa de desempleo pasó del 3% al 13% en confinamiento y hoy al 5,3%. Rusia anunció que eliminará el dólar de su Fondo Nacional de Inversión. Todo parece encaminarse para la destrucción de la economía, tal cual la conocemos. Octava señal. Conflictos bélicos regionales y guerra de Gog y Magog. Conflictos por doquier en el hemisferio norte. En Medio Oriente, Asia, Europa del Este y el Ártico. Hace unas semanas Israel y Hamas acordaron un alto el fuego en la Franja de Gaza. El acuerdo fue negociado por Egipto, luego de los esfuerzos internacionales para poner fin al estallido. Se respira una tensa calma. En los últimos años las tensiones entre Estados Unidos y China, las dos principales potencias económicas del mundo, han estado creciendo y Taiwán se ha convertido en el símbolo recurrente de esta rivalidad. Corea del Norte volvió a militarizar la frontera con Corea del Sur y se enfrenta a una escasez de alimentos. En mayo volvió a tensarse la relación entre Armenia y Azerbaiyán tras la captura de 6 soldados. El ejército azerbaiyano aseguró que capturó a los soldados armenios porque eran un grupo de reconocimiento y sabotaje. Rusia está avanzando sobre el Ártico desplegando en la región algunos de sus más avanzados equipos de defensa, como los sistemas antiaéreos S-400 de última generación. En los ejercicios de marzo se pusieron en acción junto con los misiles antibuque Onyx, diseñados para defender más de 600 kilómetros de costa. Hace días que Rusia amenazó con responder si atacan sus intereses en Ucrania.
La amenaza fue formulada por el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Las fuerzas de misiles estratégicos de Rusia se encuentran movilizadas y probando el misil balístico intercontinental Topol. La Marina rusa inició en el Pacífico maniobras navales a gran escala con una veintena de barcos de guerra. Además, en ellas también participan submarinos, navíos de apoyo y aviones. La OTAN ejercita su capacidad para reforzar Europa en caso de crisis militar. Durante las 2 últimas semanas, buques de guerra, submarinos y aviones de la Alianza Militar Occidental han practicado métodos para mantener abiertas las líneas de comunicación marítima en caso de hostilidades en Europa. El ejercicio, conocido como Defensor Incondicional 2021, se ha desarrollado en 3 fases. El Pentágono y las agencias de inteligencia estadounidenses están siguiendo de cerca 2 barcos de Irán que, según Teherán, tienen destino a Venezuela. Fuerzas oscuras llevan a la humanidad hacia la guerra de Gog y Magog, descrita en el libro de Ezequiel 38 y 39. Rusia, Turquía y otros países árabes invadirán Europa e Israel tras la destrucción de Siria. Novena señal. Extraterrestre o ángeles caídos. Existen infinidad de teorías relacionadas con extraterrestres. Muchos creen que son ángeles caídos que llegaron a la Tierra hace millones de años. Esqueletos de gigantes, jeroglíficos y estatuas en civilizaciones del pasado, dan sustento a estas teorías. Estados Unidos comenzó a investigar a los ovnis en 1947 y casi 75 años después decidieron exponer el tema. Hace unos días Barack Obama respondió a preguntas sobre extraterrestres en el programa de James Corden. Hay algunas cosas que simplemente no puedo contarte en el aire, dijo. The New York Times habló con altos cargos de la administración de Biden que ya han recibido información sobre las conclusiones de un informe que se presentará al Congreso antes de que acabe el mes. ¿Se presentarán a los extraterrestres como nuestros hermanos mayores y creadores de nuestra civilización? Es el engaño previo a la llegada del anticristo, para que millones dejen de creer en Dios. 10ª señal. La marca de la bestia. La marca de la bestia es un término bíblico que está asociado con la bestia del Apocalipsis. Apocalipsis. Capítulo 13. Versículos del 16 al 18. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. El próximo 6 de junio de 2022 será un día 666 por el día 6, junio es el 6º mes y el año 2022 suma 6. Finalmente, tenemos la trilogía 2021, 2022 y 2023, que también es 666. No sabemos el día, ni la hora. La mejor manera de estar preparados, es prepararnos día a día. Mateo. Capítulo 24. Versículo 36. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mateo. Capítulo 24. Versículo 42. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene.